Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con los cuantiles. En este caso va a ser para datos agrupados. Los cuartiles, que son justamente divisiones entre 4, vale decir que al conjunto de datos se divide en 4 partes. El valor de K, en este caso, es el subíndice de rango de 1 a 3 nada más. ¿Sí? Toma valores de K igual a 1, K igual a 2 y K igual a 3 para poder determinar el primer cuartil, el segundo y el tercer cuartil, que son tres valores numéricos que dividen al conjunto de datos. En este caso estamos hablando de un conjunto de datos agrupados. Para esta situación es bien importante mencionar también que si recuerdan muy bien, dentro de la fórmula de la mediana es la misma estructura, lo único que cambia es esta parte, ¿sí? Que es n por k dividido entre 4, ¿no? Donde n es el valor o la sumatoria, en este caso, de las frecuencias simples, ¿no? Es decir, la sumatoria total, y k es el valor de rango, ¿no? Para el cuartil 1, 2, 3, en este caso las que se quieren determinar divididos entre 4. Entonces voy a ir a un caso particular, un ejemplo. Voy a abrir una hoja en Excel, ¿sí? Antes de que se nos vaya el tiempo, por favor no se olviden, los que acaban de ingresar, su nombre completo en el chat. Voy a dar un ejemplo al respecto, cómo determinar los cuartiles. Bien, entonces aquí voy a anotar cuartiles para datos agrupados. Ahí está, cuartiles para datos agrupados. Bien, entonces para esto lo que requiero es el siguiente ejemplo. Voy a anotar el ejemplo número 1. Menciona determinar los cuartiles de la siguiente Licia, buen día. Su micrófono está apagado. tabla. Muy bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Recalco nuevamente que los compañeros que acaban de ingresar, el día de hoy vamos a ver lo que son justamente los cuartiles para datos agrupados. Este es el subíndice, ¿sí? Esta es la fórmula, casi similar a la fórmula de la mediana. Lo único que cambia es esta parte, este subíndice, esta fracción, que es n por k dividido entre 4, que se divide el conjunto de datos en 4 partes iguales, mediante estos cuartiles. Estos cuartiles son valores numéricos, ¿sí? Entonces, utilizamos esta fórmula. El día de hoy vamos a ver los cuartiles para datos agrupados. Muy bien, para esta situación lo que voy a hacer es abrir una hoja en Excel, ¿sí? Aquí está, estoy anotando cuartiles para datos agrupados. Vamos con el siguiente ejemplo, número 1, determinar los cuartiles de la siguiente tabla. Ahora, muy bien, yo voy a darme en este caso una tabla cualesquiera, ¿sí? Ya construida. Obviamente no se olviden que las tablas las vamos construyendo, ¿no? Aquí voy a anotar límite inferior, límite superior, ¿sí? X sub i, que es la marca de clase. Necesito la frecuencia absoluta, su frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué más requerimos? Simplemente, ¿no? La acumulada y la simple y la amplitud del intervalo, ¿no? El límite inferior. Listo. Entonces aquí voy a ir construyendo una tabla particular. Ahí está. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer ahora es calcular los cuartiles. Ahora, ¿cómo vamos a calcular los cuartiles en una tabla continua? No olviden que nuestra variable aquí es, supongamos, tomemos en cuenta una variable x, dos puntos, definida como peso en kilogramos, ¿sí? Una variable puede ser esta. Bien, si es peso en kilogramos la variable, entonces voy a determinar, ¿no? Supongamos que estoy realizando los pesos en kilogramos, un estudio en el curso. El peso mínimo, supongamos, es de 45, de amplitud de 5, supongamos, ¿ya? 45 a 50, de 50 a 55, de 55 a 60, aquí viene a ser 65, ¿no? 60, 65 a 70, de 70 a 75 kilogramos. Y en esa parte final lo voy a anotar el total. Supongamos que he identificado, he preguntado cuál es su peso, y a partir de un conjunto de datos, ¿no es cierto? Recuerdan, construimos, ¿no? La tabla.
el valor mínimo, el valor máximo. Supongamos que el valor mínimo es 45, ¿no? A un valor máximo tal vez será 74, 71, pero que esté en este rango, ¿no es cierto? Y hay una amplitud. La amplitud es, por ejemplo, la diferencia, ¿no?, entre el límite superior, LS, que significa, ¿no?, y el límite inferior. Es decir, 50 menos 45, 5, ¿no? 55 menos 50, 5. 60 menos 55 es 5, ¿no? Es decir, la amplitud aquí es igual a ¿cuánto? La amplitud es igual a, aquí voy a anotar, amplitud igual a 5. Ahí está, estoy identificando, ¿no?, los valores. Para poder calcular los cuartiles, debo conocer la amplitud del intervalo, el límite inferior también, ¿no? Pero antes de esto, requiero, ¿no? ¿Qué es la marca de clase? Dijimos que es la sumatoria del límite inferior más el límite superior. Ustedes en la calculadora sumen 45 más 50, luego dividen entre 2, ¿no? Así, tal como lo he anotado, entre paréntesis. Y de manera análoga los demás datos o valores. Esta parte no hay nada que hacerlo, lo voy a pintar en oscuro, ahí está. Y supongamos que ya tengo la frecuencia absoluta, que es justamente el número de observaciones, ¿no?, o el número de datos. Por ejemplo, si yo estoy preguntando peso de kilogramos de los estudiantes, supongamos que aquí hay 10, aquí hay 8, aquí hay, supongamos, 15, aquí están 11, aquí hay 8 estudiantes y aquí finalmente 4, ¿sí? Estos son los valores. En total, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos estudiantes? Puede ser la sumatoria total. En total tenemos 56 estudiantes en total. Entonces a los 56 he consultado, he preguntado una supuesta encuesta, ¿no?, el peso que ellos tienen, ¿no?, o en el rango correspondiente, y ahí está, ¿no? Muy bien, una vez que tengo este dato, ¿no?, que ya está construido a partir de los datos, ¿sí?, determinamos la frecuencia, en este caso absoluta acumulada, es decir, este valor 10 copiamos aquí, ¿recuerdan? Luego sumamos, ¿no? 10 más 8, 18, ¿no? Si yo de manera automática lo voy a ir sumando, ¿sí?, con la hoja de Excel, hacemos un igual en la celda, anotamos ahí justamente el valor, en este caso la celda es G, columna G, fila O, fila en este caso, miren, fila en este caso 11, que es el anterior, donde se encuentra 10, ¿no?, G11, más de la columna F, que es el valor 8, de la fila 12, ¿no?, F12. Ahí está, entonces hago la sumatoria, en este caso 10 más 8, 18, 18 más 15, ¿cuánto va a ser? Ahí está, 33, y así sucesivamente los valores numéricos hasta llegar al último, la última frecuencia absoluta acumulada, que es n, ¿no?, en este caso 56. Este de aquí lo voy a pintar, no hay nada que sumar, esta calculamos, copiamos el valor dato y hacemos la sumatoria en zigzag, ¿sí? Bien, entonces ya tengo la tabla construida. Entonces yo quiero determinar, por ejemplo, en este caso ahora lo que se requiere es esto, ¿no?, nk sobre 4. Entonces voy a determinar para esta situación el valor, ¿sí?, n por k sobre 4. Pero el valor de k, ¿cuánto vale? Si yo quiero determinar el primer cuartil, entonces k vale 1. Si yo quiero determinar el segundo cuartil, k vale 2. Si yo quiero determinar el tercer cuartil, va a ser k igual a 3, ¿sí? Entonces, todos han copiado, ¿no?, su nombre en la lista. Cuidado, que se me vaya la señal, siempre ocurre eso, ¿no? Copiaré antes que se pierda, a veces se pierde la señal. Muy bien, ahí está. Entonces tenemos que determinar, ¿no?, para los cuartiles. Bien, lo que voy a hacer ahora es copiar, en este caso, ¿sí?, la fracción n por k. Primero tomemos el valor de k igual a ¿cuánto? A 1, ¿sí?, para k igual a 1. ¿Qué quiero determinar? El primer cuartil, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí lo voy a anotar aquí. ¿Dónde está mi k? Ahí está, q sub 1 para el primer cuartil.
El siguiente será para el segundo cuartil, ¿no? Q sub 2. Y el siguiente será para el tercer cuartil, Q sub 3, ¿sí? Les voy a copiar estos valores. Aquí lo único que voy a hacer es cambiar el valor, ¿no? Ahí está, para acá igual a 2, para acá igual a 3. Y estos van a ser los cuartiles que quiero determinar. Bien, lo voy a pintar de otro color, ahí está de color verde, ¿sí? Y estos son los que vamos a ir determinando, los cuartiles. Primer cuartil, segundo cuartil y el tercer cuartil. Bien, entonces ya tengo ya los valores. Ahora, ¿qué es lo que debo de calcular? La localización, n por k sobre 4. Entonces, para el primer cuartil, ¿cuánto sería n por k dividido entre 4? Con letra minúscula, ¿no? N por k sobre 4. Ahí está. En este caso va a ser n. ¿Cuánto vale n? Este es el valor de n que están viendo aquí debajo, ¿no? Es 56 por, cuando k vale 1, dice. Entonces 1 y divides esa multiplicación, ese producto, entre 4. ¿Cuánto da el resultado? A ver si alguien ya lo tiene con la calculadora. 56 por 1 es 56. 56 dividido entre 4, ¿cuánto es el valor? Si alguien ya lo tiene, es 14, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos ahí el valor o dato igual a 14. Para el siguiente, de la misma forma, voy a copiar para no tardar. Ahí está, n por k. Cuando k vale 2, aquí ya va a ser, ¿sí? En el siguiente será cuando k vale 3. Sería mejor, lo voy a pintar de otro colorcito para que se identifique, ¿sí?, dónde estoy reemplazando o sustituyendo los valores de k. Ahí está, lo estoy poniendo de color rojo. Esos son los valores. Estos los voy a pintar de color rojo. Ahí está. Y ahora lo que hacemos es esto, ¿no? ¿Cuánto es 56 por 2? ¿Sí? Multipliquen a ver. Eso es 112, ¿no es cierto? Y divides entre 4. Divides entre 4, ¿cuánto te da? 28. 28. En el siguiente es 56 por 3. 168, ¿no? 168. Dividimos entre 4 y eso es 42. 2. Entonces ya tengo aquí los subíndices, ¿no? Ahí está, los voy a pintar de negrita. Eso es n por k sobre 4. Muy bien. Entonces, estos valores son muy importantes. ¿Para qué? Para poder identificar en el valor, en este caso, para los cuartiles, ¿no?, dentro de esta tabla. Muy bien. Aquí tenemos la fórmula, ¿sí? Tenemos una fórmula que lo voy a copiar, ¿sí? Lo voy a hacer un escape antes para la identificación. Listo. Voy a copiar la fórmula, hago un control C y vamos a la fórmula correspondiente. Ahí está. Tal vez lo voy a hacer un poco más pequeño. A ver, veamos. Ahora sí, ¿se ve bien? Ahí está la fórmula, ¿no? Entonces, en esta fórmula voy a reemplazar los datos, voy a sustituir los datos. Entonces, voy a copiar nuevamente. Ahí es la fórmula y voy a identificar los valores. Cuando k vale 1, dijimos, ¿no? El primer cuartil. Para el primer cuartil, cuando k vale 1, ahí está. Muy bien. ¿Qué debo de identificar a partir de esta fracción, de esta localización? ¿No? Recuerdan que para la mediana identificábamos n medios, por ejemplo, y era la inmediata superior a n medios, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál sería el inmediato superior? Y lo voy a pintar aquí. Estos son los valores, bien importantes, ¿sí? Dentro de la frecuencia absoluta acumulada, ¿no?, mayor, en este caso menor que. Por ejemplo, el inmediato superior a 14, ¿quién es? El inmediato superior es 18, ¿no? Ese es el inmediato superior. Aquí lo voy a anotar. El 18 es el inmediato superior, ¿no? Y ese sería para nosotros el FI. Lo voy a anotar así, ¿ya? Para el siguiente, el inmediato superior a 28, ¿quién sería? El inmediato 33. exacto, ¿no? Sería 33.
33 33 sería el otro F mayúscula sub I. En el siguiente, el inmediato superior a 42 sería 44. 44. 44. Ese sería para nosotros el FI. Listo. Ahora muy bien, yo tengo el FI, ¿no? Tengo el inmediato superior, es 18. ¿Sí? El anterior, ¿quién es? El FI menos 1. Si este es el FI, el anterior a 18, ¿quién es? Es 10. Entonces 10 en este caso es el FI menos 1. El anterior a 18 es 10. El anterior a 33, ¿quién es? 18. Aquí lo voy a anotar, 18 es el FI menos 1. En este otro caso, el anterior a 44, ¿quién sería? Sería 33. 33, ¿no? Entonces 33 es el FI menos 1. Listo, ya tengo estas FIs que me van a servir, lo voy a pintar, ahí está en el recuadro. ¿Qué más requerimos? Muy bien, ahora ya tengo la fórmula, voy a calcular, ¿no? Los cuartiles. Ya. Entonces anotamos aquí, ¿no? El primer cuartil, requiero el límite inferior. Bien, estamos para el primer cuartil cuando k vale 1, n por k sobre 4, eso es 14, el inmediato superior es 18 y el anterior es 10. Entonces, si este es, por ejemplo, el inmediato superior, FI 18, ahí está, ¿sí? Estoy hablando para el primer caso, vamos a revisar ya, para calcular el primer cuartil. 18. En esta fila se encuentra entonces el cuartil. Aquí lo voy a anotar, lo voy a pintar de otro color, que sea de color, ahí está, celeste. Entonces, en esta fila se encuentra, por ejemplo, esta es la que me interesa, la FI, ¿no? Ahí aquí vamos a anotar la frecuencia absoluta simple, va a ser 8, y el límite inferior, el LI, ¿no? El límite inferior, ¿cuánto va a ser? En esta fila, aquí está, eso es 50. Entonces LI vale 50. Listo. Ya tengo ahí estos datos, lo voy a hacer en un cuadro, los voy a pintar. Muy bien. Entonces, ahora esos datos voy a reemplazar, ¿no? El límite inferior, ¿cuánto es? Aquí está, hemos dicho, eso es 50. Más n por k sobre 4. Cuando k vale 1, ¿cuánto es? N por k cuando k vale 1, eso es 14. Menos el FI menos 1 anterior. Y el FI menos 1 anterior, eso vale, aquí está, ¿no? Vale 10. Aquí 10. Y el FI, la frecuencia absoluta simple, ¿cuánto es? Aquí está el FI, hemos anotado, ¿no? Y eso vale 8. Ahí está. Entonces ya tengo ahí ya los casos, ¿no? Aquí vale 8. ¿Y la amplitud de cuánto? Aquí es, ¿no? Por la amplitud. ¿La amplitud de cuánto es? 5, ¿no? Porque todas las clases tienen una amplitud de 5. Listo. Ahora sí, hay que ir calculando, ¿no? ¿Cuánto daría entonces ahora? Ahí anotamos. Aquí va a ser 50 más, voy a ampliar un poco más el desarrollo. Muy bien, aquí primero resten 14 menos 10, eso es 4, ¿no es cierto? 14 menos 10 es 4. Divides luego entre 8, dividido entre 8. Y eso te va a darte 0.5. Por 5, ¿no? Todo esto ya está. 1.25. Ya, entonces ahí tenemos 2.5 sería, ¿no? Por 5. ¿Sí? A ver, verifiquen. 2.5 sería, ¿no? Nuevamente, 14 menos 10, eso es 4, positivo. 4 dividido entre 8, 0.5, todo lo que está ahí en paréntesis, 0.5 por 5, y eso les va a dar 2.5, ¿sí? Verifiquen a ver. Y finalmente sumamos los dos, y eso va a dar 52.5, ¿no? Ese sería el primer cuartil. Voy a pintar de color amarillo. Ahí está.
Entonces ahí ya tenemos identificado al primer cuartil. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente, para el segundo cuartil. Voy a copiar aquí, hago un control C, un control V, ahí está. ¿Qué ha pasado? Algunos se han dormido, ¿no? ¿Por qué se han dormido algunos? Bueno, deben estar recordándose que tenemos clases, ¿no? Bien. Ahí está. Muy bien. Ahora aquí va a ser para el segundo cuartil. Listo. Ahora estos datos van a cambiar, obviamente, ¿no? Vamos para el segundo cuartil. Cuando K vale 2, N por K sobre 4, ese es 28. El inmediato superior es 33. Y el inmediato inferior es 18. Entonces, si es 33, aquí se encuentra justamente, y estoy pintando, ¿no? Ahí con otro colorcito lo voy a pintar, que sea de color verde. Listo. El que me interesa va a ser este, el FI, ¿no? Y el límite inferior de la clase, ¿no? En este caso, el FI, ¿cuánto es? Aquí voy a copiar, listo. El FI vale 15, ¿no? Aquí ya no es 9, es 15. Y el límite inferior, ¿cuánto es? 55. Entonces aquí va a ser 55. Listo. En este otro caso, aquí lo voy a dejar vacío, aún nos falta, ¿no? Para el tercer cuartil. Bien. Entonces, con estos datos voy a reemplazar en la fórmula para el segundo cuartil. Límite inferior 55, aquí está. 55 más el N por K sobre 4, ¿cuánto es? 28. Ahí está, notamos 28 menos el FI menos 1, eso vale 18. Y su frecuencia simple es 15. Aquí debajo en el denominador damos 15. Y la amplitud no cambia, sigue siendo 5, ¿no? Para todas las clases sigue siendo 5, no olvidarse. Y entonces aquí va a ser 55 más, ahora sí, aquí calculemos. ¿Cuánto es primero 28 menos 18? Si hacen la diferencia les va a dar 10. 10 dividido entre 15. Ahí les va a dar 0.66666, es un número periódico, ¿no? Y luego multiplican por 5. Por 5. Y eso les va a dar 3.333, etcétera, ¿no? Ahí anotamos 3.333. 3.3 nada más lo anotaremos, ¿ya? Muy bien, entonces este 3.3, recalco de dónde sale, de este paréntesis multiplicado por 5, de ahí sale. Bien, y finalmente hacemos la sumatoria, ¿no? Más 55, ¿no? Eso va a darte 58.3. 58.3 sería entonces el segundo cuartil. Listo. Ya tenemos el segundo cuartil. Ahora vamos para Dice, sí, disculpe dígame. que lo moleste, Dani Reyes, solicita permiso, por favor, dice. Anótamelos porque ¿qué le ha pasado ahora? No, el compañero está en la ciudad y está, creo que, Enfermo. trabajando de lo que es de la pasantía de la radio. Ya, está bien. Me lo anotas en el chat, ¿ya? Daniel Reyes tiene Listo, pasantía. gracias. Bien, Listo, gracias. vamos con el tercer cuartil. El tercero, N por K, eso vale 42. El inmediato superior a 42 dentro de las frecuencias absolutas acumuladas es 44. Y el anterior a esta es 33, el FI menos 1. Si es 44, entonces en esta se encuentra justamente el tercer cuartil. Entonces aquí lo voy a pintar de otro color plomo, ahí está. Y el FI, ¿cuánto sería? Aquí está, lo voy a pintar, 11, y el límite inferior sería para este caso 60, ¿no? Aquí vale 11 y aquí vale 60. Listo. Ya tengo el límite inferior, tengo la FI y el anterior, ¿no? Bien, reemplazamos
datos. Entonces el límite inferior aquí es 60. N por K sobre 4, ¿cuánto es para el tercer cuartil? Eso vale 42. Aquí anotamos 42 menos el FI menos 1, eso es 33. Aquí anotamos 33. Y tenemos la frecuencia simple, ¿no? Que es 11 dividido entre 11 y por la amplitud, que sigue siendo la misma, ¿no? Bien, entonces va a ser 60 más ¿cuánto? Ahora sí, aquí anotamos 42 primero, hacemos la diferencia, ¿no? Aquí 42 menos 33, y eso les va a dar 9. Divides ese numerador entre 11, ¿sí? Y tienes 0.818181. Multiplicas por 5, y ahí tienes, por ejemplo, 4.09, ¿no? 4.0 en realidad, ¿no? Ahora, si alguien quiere redondearlo, sería 4.1, ¿no? Porque 9 es mayor a 5. En realidad da así el resultado, ¿no? 0909. Cuando tú vas redondeando, por ejemplo, 9 es mayor a 5, en el siguiente se sube más 1, ¿no? Sería 4.1. Listo, ahora sumamos los dos valores, ¿sí? Más 60, eso sería 64.1. Entonces ahí ya tenemos al tercer cuartil. Entonces así ya hemos podido determinar los cuartiles de esta tabla, que es justamente datos agrupados, ¿sí? Con estos valores numéricos. Si es que estas no se ven muy bien, los voy a agrandar un poco para que se pueda ver lo que estamos calculando. Ahí está, ¿no? Esos son los datos. Y entonces ya tenemos ya los cuartiles, ¿sí? de esta clase, ¿no? Aquí se encuentra el Q1, el Q2 y el cuartil número 3. Ahí está, ¿no? En estas clases, ¿sí? Ahí se encuentran los cuartiles. Bien, ese es el ejemplo número 1 para determinar los cuartiles, ¿sí? Estamos aquí, hemos utilizado esta fórmula. De la misma forma, también aquí hay en las diapositivas, si alguien ha podido observar, hay otro ejemplo, ¿sí? Similar a este, que se calcula, ¿no? La identificación, luego viene ahí, por ejemplo, lo que es el ejemplo número 1, ¿no? En la siguiente distribución calcula el cuartil primero y el tercer de la siguiente tabla, y de variable continua, bien importante, ¿no? Nosotros estamos trabajando aquí, por si acaso, peso en kilogramos. ¿Qué tipo de variable es esto? Es una variable continua, ¿sí? Es una variable continua. Entonces, ahí está el ejemplo. Este es otro ejemplo. Se tiene intervalos, miren las clases, ahí está, ¿sí? Y se tiene la frecuencia absoluta simple. De esta tabla lo que se tiene que calcular es el primer cuartil, es decir, cuando K vale 1, y el tercero, ¿no? Es decir, cuando K vale 3, nada más. Eso te está pidiendo, el primero y el tercero. Listo. Entonces, ¿cómo se va a ir calculando? Luego viene ahí, por ejemplo, los deciles, ¿no? Este ejemplito, a ver, no sé si pueden resolverlo ahora, antes de pasar a deciles. ¿Podrían resolverlo? Dar el ejemplo número 1 de las diapositivas. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Pueden calcularlo? ¿Pueden Ahorita hacer sé, el mismo procedimiento hay que seguir, ¿no? El mismo procedimiento. O los ahorita resuelvo, Lice. o los resolveremos, ¿no? Sí. Uno más, porque a veces con un ejemplo algunos no pueden, ¿no? Tienen dificultades. Bien, entonces Porfa, Lice. voy a anotar aquí ejemplo número 2. Ahí está, ejemplo número 2. Entonces ahí dice determinar los cuartiles primero y tercero, ¿no?
primero y tercero de la siguiente tabla, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tabla? Es esta la tablita, ¿no? Ahí está un control C y un control V. No se ha copiado muy bien, control Z, entonces voy a tener que copiar nuevamente, ¿no? Mi tabla, tengo intervalos aquí, como ya lo tengo, voy a calcular, voy a copiar este mismo, esta tablita, un control C y un control V. Listo. Así, límite inferior es 50 y límite superior 70, ¿no? Entonces aquí va a ser 50, aquí va a ser 70, en el siguiente es 70 a 90, ¿no? De 70 a 90, en el siguiente va a ser de 90 a 110, de 90 a 110, en el siguiente va a ser de 110 a 130, de 110 a 130 y finalmente de 130 a 150. Listo. Esta última fila lo voy a eliminar, haces un clic aquí, con un clic derecho, eliminar. Listo. Bien, lo voy a despintar nuevamente aquí. Listo. Ahí está. Las frecuencias 30, 50, 65. Entonces voy a copiar, ¿no? 30, 50, 65, 30 y 25. 30 y 25. Entonces, ¿cuánto es la sumatoria total? Miren, por ejemplo, aquí de manera automática ya haya calculado, ¿no? ¿Cuánto había sido? 200. Las marcas de clase de la misma forma, de manera automática, como se han dado de cuenta, automáticamente he ido calculando, ¿no? Miren la sumatoria de estos dos límites divididos entre 2, ¿no? Eso es 60, por ejemplo, ¿no? Obviamente, ¿no? El punto medio entre 50 a 70, ¿cuál es? 60, ¿no? De 70 a 90, 80. De 90 a 110, 100, ¿no? Estas son marcas de clase o punto medio. Luego la frecuencia absoluta en este caso, ¿no? Acumulada menor que, copiamos el 30, 30 más 50, 80, 80 más 65, 145, más 30, 175, más 25, 200, donde es justamente n la última frecuencia absoluta acumulada. Listo, ya está revisado, ya tenemos, entonces, ¿qué es lo que me pide? El primer cuartil y el tercero, nada más, ¿no? El primero y el tercero. Entonces, ahora lo que voy a hacer es copiar, miren, voy a copiar esto, este es el list que me sirve, voy a hacer un control C y aquí aquí debajo lo voy a ir anotando, control V. Listo. ¿Qué me pide? El primero, ¿no? El primero y el tercero. El segundo no me pide, entonces ¿qué voy a hacer? Eliminarlo, ¿no? Listo. Cuando K vale 1 y cuando K vale 3. Bien. Entonces aquí lo que hay que hacer las operaciones siguientes, ¿no? Un poco más, ahí está. Cuando K vale 1 y cuando K vale 3. ¿Cuánto vale N? Este es el valor de N, no olvidarse, ¿no? La suma de todas las frecuencias simples. En este caso aquí ya va a cambiar, ¿no? Eso va a ser 200 por 1 y dividido entre 4, es decir, 200 por 1 es 200, dividido entre 4, eso te va a darte igual a ¿cuánto? A 50. En el siguiente va a ser 200 por 3, ¿no? 200 por 3 y dividido entre 4, ¿no? Entonces, 200 por 3, por ejemplo, ahí va a ser 600, divides entre 4, 150. 150. Listo. Ahora muy bien, el inmediato superior a 50 aquí, y lo voy a pintar, ¿sí? El inmediato superior a 50, ¿quién es? 80. Listo. Ya tengo el inmediato superior, es ese 80, ¿sí? Y el anterior, ¿cuánto sería? El FI menos 1, el anterior a 80, 30. Bien. ¿Cuánto sería el FI? Simple, si este es 80, el inmediato superior, aquí se encuentra. Y lo voy a pintar de otro color, naranjado. El FI vale 50 y su límite inferior es 70. El FI vale 50 y el límite superior es 70. Listo. Para el otro caso, el inmediato superior a 150, ¿quién es? 175, ¿no? Este es el inmediato superior. 175. Aquí anotamos
175, ese es el FI. El FI anterior, el anterior a 175, ¿cuánto es? 145. Ya. Como ya tengo esta, el inmediato superior, en esta fila se encuentra entonces el tercer cuartil. Lo voy a pintar de otro color, verde. El FI será 30 y su límite inferior será de 110. Aquí anotamos, el FI es 30 y el límite inferior es 110. Listo. Ahí ya tengo identificados los datos y paso a calcular. Voy a copiar esta fórmula, un control C, que hago un control V. Muy bien. Ahora calculamos el primer cuartil. El límite inferior, ¿cuánto es para el primer cuartil? 70, ahí está, más n por k sobre 4, ¿cuánto es? 50, ahí ya tenemos calculado, menos FI menos 1, eso es 30. Y su frecuencia simple es 50. Frecuencia absoluta simple es 50. ¿Cuánto es la amplitud? Aquí nos falta, ¿no? La amplitud. ¿Cuánto sería la amplitud? Por ejemplo, tendrías que restar, ¿no? 90 menos 70, ¿sí? Es decir, 90, el límite superior menos el límite inferior, esa es la amplitud, ¿no? ¿Cuánto sería la amplitud? La amplitud es de 20, ¿sí? Aquí voy a anotar amplitud igual a 20. ¿Y todos los demás serán igual a 20? ¿Qué dicen? Sí, ¿no ven? Todos tienen una amplitud de 20. Es decir, el ancho de clase se lo dice. En algunos textos o libros van a ver ancho de clase. Aquí por 20. Listo. Proseguimos. Aquí 70 más ¿cuánto? Ahora sí. Hacemos las operaciones. 50 menos 30, ¿cuánto tenemos ahí? 50 menos 30 va a ser la diferencia 20. 20 dividido entre 50. ¿Cuánto nos da? 0.4. Y luego multiplicamos 0.4 por 20. 8. 8. Entonces aquí va a ser más 8. Y 70 más 8 sería 78. Entonces este sería el primer cuartil, ¿sí? El primer cuartil. Pasamos ahora para el tercero, ¿no? Aquí ya tengo mi formulita, voy a hacer un control C y un control V. El tercer cuartil. Para el tercero, por ejemplo, tengo ahí el límite inferior es 110. Entonces aquí 110. N por K sobre 4, ¿cuánto es? 150. Menos el FI menos 1, el anterior es 145. Dividido entre el FI y FI para nosotros vale 30. ¿Y la amplitud de cuánto? Esa sí se mantiene, es 20, ¿no? Porque 130 menos 110, eso es 20. Bien, nuevamente aquí determinamos la suma, ¿sí? 110 más, ahora sí, ¿no? 150, resten, menos 145. Ahí les va a dar 5 dividido entre 30. Ahí les va a dar 0.1666666, número periódico. Luego multiplicas por 20. 3. Tienes 3.3333, ¿no? Con un decimal, 3.3. Y sumamos 110 en este caso más 3.3. Y eso va a darte como resultado 113.3. Entonces ya tenemos identificado el tercer cuartil. Todo este procedimiento, ¿cómo sé que lo he hecho muy bien? Por ejemplo, el primer cuartil, ¿dónde se tendría que encontrar? Aquí está, lo voy a copiar. En esta clase, ¿no? En esta clase se encuentra, en este intervalo. De 70 a 90 está el primer cuartil. ¿Cuánto te ha dado el primer cuartil? 78. ¿78 está en este rango de intervalo? Sí, está correcto. En el siguiente, el tercer cuartil dice que tiene que estar en esta otra clase, de 110 a 130. Nos ha dado 113. 113.3 ¿se encuentra en este intervalo de rango? Sí, se encuentra. Muy bien, entonces he hecho de manera
correcta el procedimiento, se podría decir, ¿no? Y los resultados son correctos, ¿sí? Y de esta forma ya hemos podido determinar en este ejemplo, de este ejercicio, ¿no?, el primero y el tercer cuartil. Bien, ahora sí, ya yo creo que con estos dos ejemplos ya tienen ya la idea más despejada. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes vayan resolviendo, ¿sí? Un ejercicio, aquí lo voy a anotar, aquí debajo, aquí lo anotaremos, no ejemplo, sino ejercicio de clase. Listo, ejercicio de clase. Determinar, dice, los cuartiles. Ahora aquí, ¿cuáles? Toditos. El primero, el segundo y el tercero, ¿ya? Los cuartiles de la siguiente tabla. Bien, entonces aquí voy a darme una tablita similar a este. Y lo iré construyendo. Ya, Control Z. Ahora sí. Bien, aquí voy a anotar los intervalos, ¿sí? Supongamos que tenemos una variable continua, X. A ver, una variable continua que ustedes conocen, ¿cuál sería? A ver, una variable continua. ¿Quién me puede dar, a ver, un ejemplito de una variable continua? Aparte de peso, estatura en metros, centímetros. Podría ser el tiempo, ¿no? La temperatura, ¿no? ¿Podría ser en tiempo, licenciado? Sí, la temperatura en grados centígrados, lo voy a anotar, ¿ya? Temperatura en grados centígrados. Supongamos que durante 5 días, aquí voy a anotar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Listo. El lunes, por ejemplo, había una temperatura, supongamos, ¿de cuánto? A ver, de 4 grados a 8, ¿ya? En el día martes, supongamos que había, en este caso, tal vez ha variado, ¿no es cierto? Supongamos que varía. ¿Qué tal si no es 4? Puede ser tal vez más frío, ¿no? 3 a 7. A ver, ¿cuánto es la amplitud? Aquí tenemos 4, 7 sería en este caso, ¿no? Vamos a hacer de amplitudes y de clases diferentes, ¿ya? El procedimiento es el mismo, lo único que cambia es aquí, ¿no? El lunes la temperatura es de 4 grados a 8, ¿no? Mínimo de 4, máximo de 8. El martes de mínimo de 3, así lo podemos leerlo, ¿no? Y máximo de 7, ¿sí? La amplitud aquí, por ejemplo, sigue siendo 4, aquí sigue siendo 4. El día miércoles, supongamos que tenemos una temperatura de 7 grados centígrados a ¿cuánto? 7 más 4, en este caso, supongamos que el máximo es de 11 grados centígrados. El día jueves también es 6, ¿no? Como mínimo, y máximo de 10 grados centígrados. El día viernes, supongamos que tenemos 5 grados como mínimo y 9 grados como máximo. El día sábado tenemos, por ejemplo, ya supongamos que ha sido un día soleado, 10 grados como mínimo, máximo como 14 grados centígrados. Y el día domingo tenemos una temperatura de supongamos ahí de 5 grados y como máximo 9. Listo. Ahí está. Voy a hacer pintado, selección, un poquito más para que ustedes vayan copiando. Y aquí el total. Aquí, ¿cuál es la única diferencia? Que miren, si ustedes pueden ver, las clases no son continuas, ¿no? Como antes, ¿no? Aquí, por ejemplo, era continuos, ¿no? 50, 70, 70, 90, 90, 100, etcétera, ¿no? Pero pueden existir tablas como en este caso, miren, 8, ¿no? 3, 7, 7, 11, 6, miren, no son continuos, ¿no?
son de distintas clases, pero de anchos iguales, ¿no? Vale decir que la amplitud en cada una de las clases, y lo voy a notar, la amplitud es de 4, la amplitud es de 4. Lo que sí tienes que calcular, por ejemplo, aquí es, en este caso, los límites, identificar los límites de manera correcta, ¿no? Aquí lo vamos a pintar, esta parte vacía. No olviden que esta es la marca de clase, se lo conoce como punto medio del intervalo, ¿no? ¿Cómo ustedes calculan esta? 4 más 8 divides entre 2, ¿no? 3 más 7 divide entre 2, 7 más 11 divides entre 2, 6 más 10, ese total divides entre 2, etcétera, ¿no? Y ahora sí, las frecuencias. Supongamos que aquí tengo los siguientes datos o valores numéricos con relación a cada uno de los días. El día lunes, por ejemplo, a ver, tal vez he tenido algunos afectados, ¿no? Tal vez alguno que han sentido muy frío, digamos, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, 5 estudiantes, aquí tengo 8 estudiantes, aquí tengo 12, aquí tengo 20, aquí puedo tener 6, aquí tengo 7, aquí tengo 10. Ahí está. Listo. ¿Sí? Ahora, para que alguien un poquito más se dé de cuenta, voy a anotar aquí en qué consiste esta actividad. ¿Sí? El ejercicio consiste en determinar la posición de los cuartiles en los tiempos específicos medidos en grados centígrados durante la semana pasada. Se realizó una encuesta en el que se consultó a ¿cuántos estudiantes? ¿Cuántos aquí tenemos en total? A ver, sumamos pues. Habían sido en total ¿cuántos estudiantes? N es igual a 68. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, consultó a 68 estudiantes, ¿sí?, de la UPEA. ¿En qué días sintieron más frío durante este mes de julio? Toma, los datos son los siguientes. Listo. Ahí está. Ejercicio. Consiste en determinar, ¿no? El ejercicio consiste en determinar la posición de los cuartiles en los tiempos específicos medidos en grados centígrados durante la semana pasada. Se realizó una encuesta en la que se consultó a 68 estudiantes de la UPEA en el que sintieron más frío durante el mes de julio. Los datos son los siguientes. Listo. Ahí está. Esto en un cuadrito lo voy a copiar mejor para que puedan observar los demás compañeros, ¿no? Mejor en un cuadrito. Estamos en insertar. Aquí está. Muy bien, mejor. Ahí lo voy a anotar en este cuadrito. Tal vez el tamaño de letra un poco más grande, ¿no? Hasta ahí. El ejercicio consiste en determinar la posición de los cuartiles en los tiempos específicos medidos en grados centígrados durante la semana pasada. Se realizó una encuesta en la que se consultó a 68 estudiantes de la UPEA en qué días sintieron más frío durante el mes de julio. Los datos son los siguientes. Ahí está, ¿no? Lunes, martes, miércoles, esos son los días de la semana. Y los rangos de intervalos son de 4 a 8, 3 a 7, 7 a 11, 6 a 10, 5 a 9, etc.
Con esta tablita tienes que calcular ahora lo que es, en este caso, los cuartiles. Esa es nuestra variable, por si acaso. Con esta FI y esta última obviamente lo voy a pintar, aquí no hay nada que sumar, ¿no? Cuidado se olvide. Se anota el 5 y luego sumatoria en zigzag, ¿no? Listo. Entonces este ejercicio se los dejo, ¿está bien? Para que ustedes vayan resolviendo. Una consulta, licenciado, ¿y cómo sale el número de la ampliación, ¿no? Ampliaciones. Amplitud, aquí está, es 4. Amplitud, sí. Sí, La- eso quisiera que me explique de dónde sale el número. Ya, antes voy a guardar esta imagen, ya, para los compañeros que tal vez no han podido copiar, voy a enviar ejercicio de clase. Y en este caso la amplitud hemos dicho que es la resta, la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo, Mínimo. ¿ya? Por ejemplo, aquí el límite superior es 8, ¿no? 8 menos 4, ¿cuánto es? 4. 4. 7 menos 3, ¿cuánto es? 4. 11 menos 7, ¿cuánto? 4. 10 menos 6, 4. 9 menos 5, 4. 14 menos 10, 4. 9 menos 5, 4, ¿no? Si te das cuenta, todos estos intervalos son de amplitud igual a 4, ¿no? Pero lo único que diferencian son los límites nada más, ¿no? El ancho o la amplitud de intervalos, eso, ¿no? El límite superior menos el límite inferior, esa es la amplitud. Hay otros ejemplos, por ejemplo, en algunos libros, tal vez aquí la amplitud puede ser 4, aquí puede ser 5, aquí puede ser 4, puede ser 6, Sí, está. 7, ¿no? Hay esos ejemplos, también puede ser así, ¿no? Pero la cuestión es que tengan la idea, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, ya con anchos diferentes, Listo. con clases distintas, de distinta amplitud. Bien, Esa era mi duda. Gracias. muy bien. Licenciado, una pregunta. Aquí Sí. tenemos que determinar los cuartiles de toda la semana, ¿verdad? ¿O me Sí, equivoco? tienes Es que que en el deter- otro nos decían, sí. a ver, el cuartil 1, cuartil 2, así. Sí, sí. Y En en este aquí nos ejemplo dice dice los todos. cuartiles. Determinan aquí los cuartiles, dice, ¿no? Entonces aquí te lo anotaré para especificar el Q1, el Q2 y Q3. Ahí está. Los 3 cuartiles hay que determinar de esta tablita, ¿ya? Los 3 cuartiles. Listo. Les dejo entonces. Creo que no he copiado esta. A ver, control C. Control V. Determina los cuartiles Q1, Q2 de la siguiente tabla. Ahí está. Bien. Esto se los voy a pasar en el WhatsApp para que a ustedes se les haga más fácil y vean, ¿no? Desde su, en este caso, desde su celular. Tal vez algunos están trabajando con celulares, entonces estoy pasando ahora mismo en el grupo de WhatsApp el ejercicio correspondiente. Bien, ahí está. Ejercicio de clase, dice, ¿ya? Hay una imagen, ahí está. Vayan resolviéndolo, vayan resolviéndolo. Muy bien, creo que ya tenemos poco tiempo. Los que ya tienen, los que ya tengan resuelto, van a subirlo por favor en el Classroom, en el Google Classroom, donde dice actividades, en este caso actividades de la unidad número 4, ya, actividades de la unidad número 4. Aquí lo anotaremos, subir en actividades de la unidad 4, porque las actividades de la unidad número 3 ya están llenas, ¿no? Si alguien ha podido observar. Entonces, para tener un poquito más de espacio, en actividades de la unidad número 4, ahí subirlo, ¿ya? Al Classroom. Listo. Licenciado, ¿eso hasta qué hora o hasta qué día tenemos que subir? Hasta el día de hoy, hasta la tarde pueden subirlo, hasta la tardecita, no hay ningún problema. ¿Está bien?
hasta la tarde. Bien. Está bien, licenciado, gracias. Todos han anotado su nombre, ¿no? A ver, hemos quedado, a ver, los que acaban de ingresar muy tarde, hemos quedado hasta Elizabeth Choque Pantoja. A ver, ¿dónde está Elizabeth Choque Pantoja? Elizabeth, tal vez alguien se ha atrasado. ¿Dónde está Elizabeth Choque Pantoja? Licenciado, yo he entrado hace rato, pero se me ha cortado la señal y he vuelto a Anote, entrar desde hace anote, rato, anote, solamente que no he puesto mi nombre. anote ahora mismo, ¿ya? Anote en el chat, lo voy a esperar entonces, ¿ya? Anote ahora mismo. Bien, muchas gracias a todos, ahí finalizamos la sesión del día de hoy.